Genial. Entonces, bienvenidos a todos a este taller de adjudicación en formato World Schools de Debating Championship. Como ya les adelantaba antes de la grabación, me llamo Felipe pues voy a estar dándoles el taller y en verdad espero que lo puedan aprovechar bastante. Entonces, como mencionaba también antes, solo lo quiero dejar claro para los que vean la grabación. La cantidad de información que vamos a cubrir en el taller es bastante amplia, lo que significa que es bastante importante para que el amistoso se desarrolle de una forma adecuada. Em, que ustedes puedan revisar esta información por su cuenta y en caso surja alguna duda, puedan preguntárnosla directamente a nosotros. Eh, para poder absorber cualquier tipo de duda y que el amistoso se lleve de manera adecuada. Igual recordarles, sobre todo a los jueces que son nuevos, que creo que, o sea, por lo que veo en el chat, entiendo que son la mayoría, que, que los amistosos son un espacio de aprendizaje, entonces son un espacio en el que no necesariamente tenemos por qué ser jueces ya experimentados, ni necesitamos como ser los mejores, sino es un espacio en el que ustedes deberían familiarizarse mucho sobre cómo juzgar debates, para que cuando podamos participar en alguna competencia con los colegios a los cuales entrenamos o directamente porque queremos aprender más de debate, tengamos un mejor desempeño. Entonces, para todos aquellos que son nuevos, tomen este taller como un primer acercamiento a la adjudicación en formato World Schools Debating Championship. Y como les digo, hay una gran amplitud conceptual y creo que va a ser importante que ustedes puedan repasar por su cuenta estos conceptos para que estén claros. Y por mi parte, les voy a proveer la mayor cantidad de información posible para que logren comprender las diapositivas cuando puedan revisarlas. Entonces, dicho esto, me gustaría decirles también que gran parte de este taller está basado en el briefing que hicieron, que hizo el equipo de adjudicación del World Schools Debating Championship del año pasado. Entonces, hay una gran cantidad que es directamente una traducción de este briefing. Y el briefing original para jueces novatos lo pueden encontrar en este link. Cuando se les haga llegar las diapositivas por correo electrónico van a poder buscarlo, pero en caso ya quieran buscarlo, simplemente tendrían que copiar el título, que es World Schools Debating Championship, bla, 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 eh, en YouTube y lo podrán encontrar. Entonces, dicho eso, comencemos ahora sí con el taller. Esto es una primera parte en el que voy a explicarles algunos principios que ustedes deberían mantener mientras están adjudicando un debate. Adjudicar un debate en primer lugar, tiene como regla que ustedes no pueden decidir quién gana o quién pierde a partir de una adjudicación polar. ¿A qué me refiero con una adjudicación polar? Muchas veces pensamos que en debate decidimos el ganador y el perdedor, diciendo cosas como, este orador argumentó, entonces gana el debate, o este orador no refutó, entonces pierde el debate. Lo que no es real. Lo que deberíamos hacer cuando nosotros nos acercamos a juzgar un debate es preguntarnos cómo sucedieron las cosas. Es decir, cómo se realizó la argumentación. Por más mínima que haya sido la argumentación o intento de argumentación de un orador, lo que debemos priorizar es el cómo es que los oradores han intentado argumentar y no simplemente si ha logrado o no ha logrado argumentar de forma exitosa. Es por eso que la adjudicación no es polar. No hay una respuesta correcta y una incorrecta, sino es un proceso y nosotros tenemos que analizar todo ese proceso para al final dar un veredicto de qué equipo ha ganado y qué equipo ha perdido el debate. Lo segundo que tienen que tomar en cuenta es que no pueden intervenir directamente en las cosas que digan los equipos. ¿A qué me refiero con intervención? Cuando nosotros estamos asumiendo la postura de un juez dentro del debate, nuestra misión en particular es juzgar el debate tal cual está sucediendo en ese momento y no el debate que nosotros quisiéramos que suceda, y tampoco debemos utilizar nuestro conocimiento particular o específico técnico profesional para lograr que el debate sea mejor. Lo que tenemos que hacer es adecuarnos a las cosas que están diciendo los oradores e intentar que solamente juzgar esas cosas que están diciendo. Un ejemplo, una analogía en realidad, es cuando estamos corrigiendo un examen de matemáticas. Nosotros no podemos completar la respuesta de una ecuación cuando uno de los estudiantes únicamente avanzó unos 3 o 4 pasos para despejar la ecuación
lo que debemos hacer es poner la nota que corresponde al proceso en el cual el estudiante se quedó. De igual manera, dentro del debate, nosotros no podemos completar una premisa, no podemos completar un argumento, no podemos añadir ejemplos, ni podemos quitar nada de ello, simplemente porque no debemos intervenir en las cosas que están diciendo y haciendo los estudiantes o los oradores. Lo que tenemos que hacer es intentar de todos los medios posibles únicamente juzgar el debate que está sucediendo en ese momento. Y finalmente, lo que se debería hacer es adoptar la postura del votante promedio informado. Voy a entrar en detalles en un momento sobre esto, pero básicamente la postura de un votante promedio informado es una persona que tiene una amplitud de conocimiento sobre el mundo y que al mismo tiempo no tiene una profundidad real sobre los mismos, sobre el mismo conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Piensen en un votante promedio informado como una persona que ha leído los titulares y las noticias más importantes del mundo, eh, pero no sabe muy detalle cómo es que esas noticias se han desarrollado en el mundo. Por ejemplo, un votante promedio informado está al tanto de la política internacional y al mismo tiempo está al tanto de los eventos más importantes del mundo. Un votante promedio informado puede conocer, por ejemplo, eh, que el COVID es una pandemia y puede conocer que los países han adoptado medidas distintas para que el COVID no ataque fuertemente a su población. Sin embargo, no sabe a detalle cómo es que cada una de estas posturas o estas medidas han solucionado el problema del COVID-19. Entonces, tiene un conocimiento muy general del mundo, tiene un conocimiento, digamos, certificado, se da cuenta cuando le están mintiendo. Si yo digo, por ejemplo, que Donald Trump es actualmente el presidente de Perú, un votante promedio informado sabe que esa información es falsa y la acredita como falsa dentro del debate, pero al mismo tiempo no tiene un conocimiento específico sobre cosas como, por ejemplo, cuánto ha sido la cantidad de autos que se han vendido durante el año pasado en Reino Unido. No tiene conocimiento de esas cosas porque es demasiado específico. Entonces su conocimiento es bastante amplio y muy poco profundo. ¿Por qué nosotros tenemos que adoptar estos tres principios dentro de debate? Básicamente porque lo que se busca es ser lo más objetivos posibles y la objetividad únicamente la podemos lograr tratando de no poner nuestras perspectivas dentro del debate, es decir, intentando que nosotros como jueces seamos los más neutrales posibles y para suprimir esa subjetividad de valores, de conocimiento que nosotros tenemos, lo que tenemos que intentar es, primero, centrarnos en el proceso que están desarrollando los estudiantes de argumentación y refutación. Segundo, únicamente ver este proceso y no intervenir en el mismo, es decir, no añadir nada de nuestra subjetividad al proceso. Y finalmente, adoptar este proceso desde la postura de alguien promedio que se podría dejar convencer de cualquiera de los dos lados del debate sin ningún tipo de prejuicio y que va a ser capaz de entender lógicas argumentativas tanto de la proposición como de la oposición. Entrando un poquito en detalle sobre el concepto de promedio informado, que puede ser a veces un poco complicado, me gustaría resaltar esos tres puntos. Como les decía, es alguien que tiene conocimiento de las noticias globales, pero no tiene un conocimiento realmente profundo sobre temas muy específicos. Eh, Al no tener un conocimiento profundo sobre temas técnicos o especializados, lo que se va a pedir al votante promedio es que cuando uno de los oradores explique temas muy especializados o muy complejos, los oradores estén en la capacidad de explicar estos temas de manera que los, los jueces lo puedan entender. Es decir, el juez no es tonto y puede entender qué significa, por ejemplo, una trampa de deuda en términos económicos y va a entenderlo una vez que los estudiantes lo expliquen. Y finalmente, un votante promedio informado no tiene opiniones establecidas o preestablecidas, sino que se deja guiar por las cosas que le están diciendo los estudiantes y la idea es analizar quién ha sido el más persuasivo o en otras palabras, dejarse convencer por aquel equipo que ha tenido un análisis más riguroso, que ha tenido un mejor estilo al momento de hablar y que ha tenido una mejor estrategia para defender su postura. Finalmente, un votante promedio informado no pertenece a ningún país, a ninguna cultura y a ninguna nación. Es el ente más abstracto dentro de todo lo que podríamos llamar humanidad, ¿no? Es el humano promedio por definición, porque conoce de los temas, pero no los conoce a profundidad. Antes de pasar a la ruta de la adjudicación, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene
alguna pregunta sobre el votante promedio informado para poder contestarle en este momento. O bueno, sobre los principios de adjudicación que acabamos de revisar. Ok, voy a asumir por su silencio que no hay ninguna pregunta y vamos a pasar a la ruta de la adjudicación. Lo que va a suceder en el amistoso es que van a anunciar la moción, pues tenemos una moción impromptu y una moción preparada, ¿no? Una moción impromptu es una moción que no ha sido anunciada aún y se va a anunciar en el auditorio cuando ya estemos en la Universidad de San y todos, tanto los jueces como los equipos y los entrenadores, la van a saber recién en ese momento. Los equipos se van a ir a preparar, mientras que los jueces tienen que quedarse en el auditorio. Vamos a ir revisando otras cosas de adjudicación y otras cosas en ese momento. Pero una vez que el juez se sienta a dirigir el debate, lo que tiene que hacer básicamente es una pequeña presentación, saludando a todos los que están presentes, ¿no? Hola, me llamo Felipe, voy a ser su juez principal, voy a ser su juez panelista, voy a ser su juez trainee. Esas categorías de jueces se las vamos a asignar después del examen que ustedes van a tener que pasar. Y una vez que se sepa quiénes son principales, trainee, paneles, pasamos a presentar a los equipos, ¿no? Vamos a pedirle al equipo de proposición que se presente y se presente en el orden en el que van a salir a hablar y luego el equipo de oposición. Dicho esto, vamos a pasar con la adjudicación en específico, es decir, dejando los temas protocolares y logísticos de lado, que son básicamente un saludo, una presentación y la presentación de los equipos, ya comienza la adjudicación real. Y la adjudicación real comienza con la parte individual. La parte individual de la adjudicación es básicamente escuchar las cosas que se están diciendo y tomar apuntes que me van a servir para determinar quién es el ganador del debate y posteriormente poder dar una justificación oral de mi decisión y una retroalimentación a los estudiantes que han estado durante ese debate. Inmediatamente después de que termine el debate, van a tener una pequeña discusión con algunos jueces panelistas. Ustedes pueden ser panelistas, pero también podrían ser jueces principales. Y la discusión que se va a tener con estos jueces es la siguiente. Primero, van a tener que identificar y calificar las problemáticas. Es decir, en debate existen varias discusiones que se dan por parte de los estudiantes y ustedes, mientras están en la etapa individual, han tenido que tomar apuntes sobre estas discusiones y lo que van a tener que hacer es identificarlas. Por ejemplo, se ha discutido sobre si X medida beneficia económicamente o no a las poblaciones indígenas. Se ha discutido además si X medida o no apoya a mitigar los daños en el medio ambiente. Entonces, ustedes lo que deben hacer es identificar cuáles son esas discusiones y luego calificarlas. ¿Calificarlas según qué? Según la importancia de cada una de estas discusiones. ¿Cómo identificar las discusiones y cómo calificar las problemáticas? Lo vamos a ver durante esta capacitación, este taller. Entonces, no tengan aún miedo, digamos, de enfrentarse a las problemáticas. Vamos a aprender a identificarlas en un momento. En tercer lugar, ustedes tienen que evaluar quién ganó las problemáticas. Es decir, no basta con encontrar cuáles han sido los temas sobre los cuales se han discutido, sino es necesario discutir quién, si el equipo de proposición o de oposición ganó las problemáticas y finalmente lo que tenemos que hacer es definir al ganador. Y acá quiero ser bastante claro. No gana el equipo que gana más problemáticas, sino gana el equipo que gana la problemática más importante. Y esto es muy, muy relevante. Por favor, grábenselo, anótenlo, recuérdenlo hasta el día del amistoso y en todos los debates que juzguen. Debate no es como, digamos, otro tipo de deportes en donde ganas directamente por los puntos, sino en debate lo que se trata de hacer, como les mencionaba al inicio de este taller, es intentar comprender cuál es el proceso argumentativo que están desarrollando los oradores dentro del debate, tanto sus argumentaciones constructivas para desarrollar sus propios argumentos y defender su postura, como las argumentaciones destructivas o de refutación hacia la cámara contraria. Entonces, quien gana el debate es quien gana la discusión más importante. Puede haber perdido las otras dos discusiones, si son tres, quizá, pero es poco probable que eso suceda, pero en segundo lugar, siempre va a ganar el debate aquel equipo que haya ganado la discusión o clash más relevante dentro del debate. Finalmente hay que asignar puntos de orador. Entonces, lo de los puntos de orador también lo vamos a ver más adelante. Esto de identificar y ver quién gana y quién pierde una problemática, también lo vamos a identificar más adelante. Entonces, esto es solamente para que se hagan una idea de cuál debería ser su rol
dentro del debate. Luego está el juez principal. El juez principal es quien tiene que subir la balota de la sala. La balota es básicamente un formulario que ustedes tienen que rellenar, si son jueces principales, para que el equipo que se esté encargando, el equipo logístico de tabulación, que es quien se encarga de hacer los enfrentamientos, tenga el conocimiento de qué equipos han ganado para que pueda enfrentarlos entre ellos en las siguientes rondas. Y en segundo lugar, la idea de un juez principal es que esté en la capacidad de exponer y justificar los resultados, es decir, mencionar a todos los que están dentro de la sala, ha ganado el equipo de proposición y explicar las razones por las cuales ha ganado este equipo. Explicar esas razones no es otra cosa que resumir la discusión que ustedes tuvieron con los jueces. Es decir, un juez principal lo que debería hacer es explicarles a los debatientes cómo es que como panel de jueces llegaron a la decisión de darle el gane a un equipo por sobre el otro, y eso significa que ustedes tienen que decirle a los escolares: hemos identificado estas tres problemáticas, consideramos que la problemática más importante es esta segunda problemática, no sé, sobre el medio ambiente, y consideramos que esta problemática es la más importante porque dan la justificación de por qué es la más importante, explican por qué esa problemática la ha ganado la Cámara de Proposición, y ya está. Ojo, no tienen por qué decirle a los oradores su puntaje de orador, y es eso, básicamente. No hay ninguna razón para que ustedes le den a sus oradores el puntaje de orador. Figuren que en una competencia la tabla de oradores se define por el puntaje de orador, y eh, pues la idea es que la tabla de oradores también sea sorpresa, ¿no? Entonces, ningún orador debería tener el acceso a cuáles son sus puntos de orador hasta que termine el debate. Finalmente, pues lo que va a suceder, si son jueces panelistas, es que probablemente algunos equipos se acerquen a ustedes. También se podrían acercar al juez principal para pedir feedback. Entonces, la idea es que los jueces estemos todos preparados para poder dar una retroalimentación individual a aquellos oradores que lo necesiten. Esta retroalimentación puede incluir consejos, y aquí es un momento en el que ustedes sí pueden incluir su subjetividad. Es un momento en el que pueden recomendar a los oradores cómo abordar una moción, es un momento en el que pueden hablar sobre el estilo que han tenido los oradores en el momento en el que han dado sus discursos, y es un momento en el que deberíamos pensarlo de la forma más pedagógica posible, en donde estamos hablando con un escolar menor de edad claramente, entonces hay que tener también mucho tino con la forma en la que estamos trabajando con ellos. Lo menciono porque entiendo que no solamente hay docentes acá, sino también universitarios. Entonces es bastante relevante que tengamos mucho tino en el momento en el que hablemos con los escolares. Recordemos que estamos hablando de personitas que tienen entre 12 a 16 años, 17 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que les estemos diciendo. Y cuando estemos dando esa retroalimentación individual, pongámonos desde el punto de vista de un profesor. Tratemos de hacer esto lo más pedagógico posible para que los escolares también puedan aprender tanto de sus errores como de sus aciertos. Entonces, intentemos ser lo más pedagógicos posibles. Dicho esto, y ya comprendido de forma bastante general cuál es el proceso que debe seguir una adjudicación, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es recordar un poco la estructura del formato y sobre todo identificar los puntos que suelen ser más conflictivos para los jueces en el momento de adjudicar un debate. No sé si hasta el momento alguien tiene una pregunta. Si alguien tiene una pregunta, es momento de levantar la mano o directamente ponerla en el chat. Tengo una mano levantada, entonces te invito, Sergio, a que nos puedas dar tu apreciación, comentario, pregunta. Hola Felipe, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Los jueces principales van a utilizar Tabicat para poder subir el ballot y los puntos de orador o va a ser de manera manual? Van a utilizar un formulario de Google. Lo que normalmente se hace en los amistosos es un formulario de Google, entonces no se preocupen por una llegada de Tabicat. Sí, eso es cierto. Ya, gracias. Cool. Continuemos entonces con esto. No sé si hay alguna otra pregunta. Veo que Sergio sigue con la mano levantada, así que te bajo la mano, solo para no como, distraerme con la mano levantada. Si tienen preguntas, las hacen durante el proceso, no hay ningún problema. Va, pues la estructura es bastante simple. Acuérdense que es un 3 versus 3 y tenemos una réplica. Lo único que sí me gustaría precisar es que pues a veces hay como oradores que hacen falta dentro de las salas, entonces acuérdense que existe esto de el Iron Person o alguien que dobletea, es decir, alguien que cumple dos veces el rol. Eso está permitido. La cantidad mínima de oradores que tiene que haber para que un debate se realice es
2. Entonces, si por alguna razón en sus debates encuentran un equipo conformado por 2 oradores, no se sorprendan, probablemente esos equipos ya tengan el conocimiento sobre cómo trabajar en la idea de Iron Person o que alguien dobletee. Entonces, no se sorprendan por eso y que el debate continúe. Otra precisión es que a los 6 primeros discursos los llamamos discursos constructivos y a los últimos 2 discursos de réplica. Solo lo menciono porque probablemente de acá en adelante voy a hacer una mención constante a discursos constructivos o discursos de réplica. Entonces, básicamente eso. Acuérdense que hablan 8 minutos los discursos constructivos y 4 minutos los discursos de réplica. Pequeño paréntesis, los jueces son los que normalmente llevan el tiempo. Si tienen un teléfono, que creo que la mayoría lo tienen, entonces traten de descargar la aplicación Debate Keeper, que es una aplicación que es un cronómetro básicamente, es un cronómetro que ya tiene preprogramado los tiempos del World Schools Debating Championship y es más, también tiene una campanita que suena automáticamente en el minuto 1 y en el minuto 7 y en el minuto 8 y en el minuto 8:15 para que tengan que despreocuparse del tiempo y solamente darle al start y que puedan juzgar el debate o puedan estar atentos durante el debate sin ningún tipo de problema. Es gratis dentro de la Google Play, no sé si para iOS está gratis, pero si lo podrían descargar o buscar también podría ser una buena idea. Acuérdense que los puntos de información únicamente pueden ofrecerse durante los minutos intermedios, es decir, primer y último minuto es un tiempo protegido. ¿Qué pasa si un orador hace un punto de información durante el tiempo protegido? La reacción instintiva del juez tiene que ser decirle que está fuera de tiempo o sea, hacerle notar que al estar fuera de tiempo debe permanecer en silencio o sentado en su sitio para no interrumpir a quien está dando el discurso. De otra manera, los oradores son libres de pedir sus puntos de información, siempre manteniendo el respeto y sobre todo, dense cuenta cuando un punto de información puede llegar a generar algún tipo de obstrucción en la escucha que podemos tener como jueces, es decir, los oradores están habilitados para dar la cantidad de puntos de información que ellos deseen. Sin embargo, una cosa es pedir un punto de información, que lo rechacen, yo sentarme y esperar unos segundos, como 20 o 30 segundos para pedir otro punto de información, y es muy distinto pedir un punto de información, que lo rechacen y volverlo a pedir, que lo vuelvan a rechazar y volverlo a pedir. Hay que tener mucho tino y hay que tener mucha atención con respecto a ese tipo de cosas, porque eso puede ser considerado barracking, que es básicamente interrumpir o generar algún tipo de barrera de comunicación entre el orador que está dando su discurso y el panel de jueces. Entonces, tengan mucho cuidado con eso y con los puntos de información fuera de tiempo. Pequeña precisión por si hay algo, por si hay alguien que en verdad no tiene idea de qué es un punto de información. Un punto de información es una breve interrupción en el discurso de un orador del otro equipo, es decir, cuando yo soy del equipo de proposición, alguien del equipo de oposición puede estar dando su discurso. Entre el minuto 1 y el minuto 7, yo puedo levantar mi mano para hacerles saber que quiero un punto de información. Si aceptan mi punto de información, yo estoy acreditado para dar una intervención de 15 segundos como máximo. Pues eso puede ser una pregunta, una aclaración, una apelación directa a los jueces, lo que este orador guste, pero la idea principal es que, es que podamos darnos a escuchar. Ahora bien, ¿cómo es que los puntos de información deben ser comprendidos para los jueces? En primer lugar, hay algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta y es algo que les voy a pedir muy encarecidamente que hagan. Siempre antes de iniciar el debate, recuérdenle a los oradores que den y acepten puntos de información, sobre todo si es un debate donde no están haciendo puntos de información. Esto es relevante porque los puntos de información nos van a servir a nosotros para evaluar cómo es que los oradores han estado interactuando y al mismo tiempo va a hacer que el debate sea más rico. Entonces, siempre, por favor, recuérdenlo, es bastante importante que lo estén haciendo. ¿Qué es lo que deberían saber sobre los puntos de información? Primero, que como la adjudicación no es polar, el hecho de que un orador no acepte puntos de información no significa que va a perder el debate de ninguna manera, no es causal de perder el debate no aceptar puntos de información. ¿Qué es lo recomendable? Que los oradores acepten por lo menos 2 puntos de información. Recomendable, no están obligados a hacerlo, pero es lo que se recomienda desde las guías de adjudicación de la mayoría de manuales o guías de World Schools. Finalmente, pues, ojito con los tiempos. El punto de información debería durar máximo 15 segundos y la idea es que los oradores puedan ofrecer sus puntos de información esperando 20 segundos después de que ya han ofrecido un punto de información, ¿no? Si yo ofrezco un punto de información y es rechazado, tengo que esperar 20 a 30 segundos para volver a pedir un punto de información. La pregunta es, ¿qué sucede si un orador no toma ningún punto de información? La respuesta es
en realidad no debería afectar a si el orador pierde o gana el debate o si el equipo pierde o gana el debate, pero lo que sí se puede hacer es restarle puntos de estrategia al orador que no aceptó ningún punto de información. ¿Por qué se puede restar puntos de estrategia? Porque la idea es generar más involucramiento entre el contenido de la proposición y de la oposición. Los puntos de información están específicamente diseñados para generar ese involucramiento o lo que llamamos engagement también. Entonces, en el momento en el que un orador no está aceptando puntos de información, significa que no está haciendo engagement y por tanto no está siendo estratégico dentro del debate y por ello pueden penalizarlo en los puntajes de orador, de lo cual vamos a hablar casi al final de este taller, pero sí, recuerden que los puntos de información son muy importantes y recuerden a los oradores poder cumplir con estos puntos de información. Dicho esto, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento sobre todo lo que acabamos de discutir. Ok, sí, cuéntame, Jacqueline. Hola, buenas noches. Cuando señalas en la diapositiva anterior la palabra chat, ¿te refieres al formato en el cual se trabajaba estos debates de forma virtual? Sí, O, sí, 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 es de forma virtual. ok. Lamento haberlo puesto ahí. Sí, es que esto es como la diapositiva que utilizábamos antes, debí actualizarla, me disculpo. Lo que sucede es que sí, cuando estamos trabajando a nivel virtual, básicamente la idea es que los oradores puedan decidir si es que quieren los puntos de información por chat o por voz. Esto es, por chat es que los oradores del equipo contrario pongan pues en el chat POI y ya está, el orador que está hablando se dará cuenta de esto y podrá decidir si quiere o no dar el POI. Y pues por voces directamente que prende el micro y diga POI. ¿Qué pasa en debate presencial? También hay dos formas de hacer los puntos de información. La primera forma sería verbal, que es básicamente decir sobre eso, sobre su punto o punto de información o POI, y la no verbal, que es básicamente levantarse de la silla y alzar la mano o directamente alzar la mano para que el orador que está hablando capte mi atención y pueda aceptar o rechazar mi punto de información. Sin embargo, aquí quiero ser bastante claro, no está permitido, y esto lo menciono porque puede suceder en sus debates, que los oradores para poder pedir el punto de información pidan cosas como, por ejemplo, o digan cosas como sobre su mentira, sobre su falacia, sobre su contradicción. Pedir un punto de información es solamente llamar la atención del orador para que nos den el punto de información. Cualquier tipo de información adicional que yo esté añadiendo en el mensaje para pedir mi punto de información puede ser considerado pues fuera del reglamento porque no te están permitiendo introducir contenido en ese momento, aún no te han aceptado el punto de información, entonces deberíamos tener mucho cuidado con ese tipo de formas de pedir el punto de información. En caso suceda cuando de forma verbal los oradores dicen sobre su contradicción, sobre su falacia o sobre sus mentiras, es siempre importante hacer un llamado de atención cuando termine el discurso del orador que estaba hablando. Traten de no interrumpir nunca los discursos, pero sí va a ser importante que hagan ese llamado de atención para que los oradores estén al tanto de que han cometido una falta y que no vuelva a suceder. No sé si esto contesta tu pregunta, Jacqueline, o tienes alguna otra pregunta, o alguien tiene alguna otra pregunta en general. Sí, claro, está bien, gracias. De nada. Continuemos entonces veamos pues, el tema de la interpretación de las mociones y la configuración del debate. Esta es justo la parte que creo que vamos a tener que pasar bastante por encima por el tema del tiempo. Sin embargo, recomendadísimo que puedan acercarse a estas diapositivas para poder tener una mayor comprensión sobre cómo deberían ustedes interpretar las mociones como jueces. Recuerden que las mociones tienen la estructura de esta casa y esta casa considera que normalmente esta casa puede interpretarse como el Estado o el gobierno, entonces cuando discutimos la moción, esta casa prohibiría fumar, la discutimos desde la perspectiva de un Estado. Pero además podemos comprender esta casa como una sociedad o un observador neutral. ¿Esto qué significa? Que hay otras mociones en donde ustedes van a tener que ponerse en el papel promedio del promedio, es decir, ser lo más promedio de la sociedad posible. Mociones como, por ejemplo, esta casa cree que las escuelas deberían expulsar permanentemente a los acosadores. Es una moción en donde no estamos hablando desde la perspectiva del Estado, pero tampoco estamos hablando desde la perspectiva de las escuelas, sino estamos hablando desde la perspectiva de un observador neutral que está observando el fenómeno y se debe discutir si es que la moción debe ser aprobada o no. Finalmente tenemos las mociones de actor, que son mociones muchísimo más específicas.
Es decir, mociones en donde nos piden ponernos en la perspectiva de un tipo de persona en particular e incluso de una persona en particular. Por ejemplo, la moción Esta casa, como padres inmigrantes, animaría a sus hijos a adoptar las características de la cultura dominante en lugar de enfatizar su cultura nativa. Con esta moción en particular, lo que tenemos que hacer es ponernos desde el punto de vista de los padres migrantes. Entonces, los jueces tienen que adoptar la postura que nos está pidiendo la moción que adoptemos, desde nuevamente el punto de vista del promedio informado, del principio de no intervención y entendiendo que la adjudicación no es polar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer como jueces es entender que la interpretación correcta de la moción puede ser desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la sociedad o de un observador neutral y desde el punto de vista del actor. ¿De qué depende esa interpretación? De cómo está fraseada o escrita la moción. En su mayoría de casos va a estar desde el punto de vista del Estado o de los observadores neutrales de la sociedad, o finalmente va a ser un actor en específico. Pero siempre acuérdense que los oradores van a darles las pistas sobre desde qué postura están hablando, entonces mucha atención con respecto a cuáles son estas pistas. Hay algunos apuntes que ustedes deberían saber sobre la emoción. Esto va principalmente por si ustedes también son entrenadores y están acá. Solamente para tener idea de quiénes son entrenadores o si hay algún entrenador para poder darles algunos consejitos adicionales y saber si están dentro de ese taller. ¿Pueden levantar la mano quienes estén entrenando un equipo de debate, por favor? Ok. Perdón, no logré escuchar. Sí, mencionaba que si pueden levantar la mano quienes están entrenando un equipo de debate en este momento. Ok, va, veo que tengo un entrenador aquí. Excelente. No, lo mencionaba solamente para darles alguna precisión y alguna indicación que pueden darle ustedes a sus chicos. La moción impronto que se va a lanzar es una moción pues que nadie sabe, nadie conoce. Sin embargo, si es que dentro de bien, tengo más entrenadores. Si es que dentro del debate sus chicos consideran que la moción tiene algún término complejo o difícil de definir, tienen que preguntarle al equipo académico, en este caso a la persona que anuncie la moción. Es parte del equipo académico, únicamente esa persona tiene el conocimiento de cuál es la moción. Dante León probablemente esté allí, pero no sé exactamente quién va a ser la persona que anuncie, pero pueden hacerle la pregunta a la persona que ha anunciado la moción sobre algún término en particular. Esa pregunta no la pueden hacer los entrenadores, ojo, esa pregunta la tienen que hacer los mismos estudiantes y es muy importante que la pidan en su tiempo. Voy a recomendar muchísimo que la pidan en los 15 primeros minutos de la preparación, porque de esa forma el anuncio se va a hacer de forma pública para absolutamente todos. Entonces, tienen que tener bastante cuidado con eso, ¿sí? Pidan las aclaraciones lo más pronto posible. Es muy relevante. Es muy relevante. Entonces, sí, tengan mucho cuidado con eso, traten de pedirla lo más antes posible, solamente por si son entrenadores, pues allí para que les avisen a sus estudiantes que pueden hacer ese pedido. Y para los que son jueces, de igual manera, si tienen alguna duda sobre cómo interpretarla, para los que somos jueces, si es que tenemos alguna duda sobre cómo interpretar la moción, también pregúntenles al equipo de adjudicación, porque si ustedes tienen esa duda y luego adjudican el debate mal, estamos haciéndole un daño a los chicos que hemos adjudicado. Entonces lo más importante va a ser que todos tengamos una comprensión buena de la moción, y la forma de lograr eso es conociendo las reglas del debate, pero además conociendo que si tenemos alguna duda sobre la interpretación, podemos preguntarle a quien está dictando esa moción que nos aclare de qué va la moción para evitar algún tipo de malentendido y por tanto una mala adjudicación. Vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos que pueden llegar a ser relevantes dentro de las rondas. El primer concepto que quiero que entiendan es el concepto de fiat. El fiat es básicamente una suposición de que la acción que la moción nos indica que va a suceder se va a llegar a realizar dentro del debate. Básicamente figuren esto como el ejemplo que tenemos en pantalla. Si la moción es esta casa crearía escuelas que enseñan en lenguas indígenas en peligro de extinción, el fiat lo que nos permite es la creación de estas escuelas de lenguas indígenas en peligro de extinción. ¿Cuál es la justificación de la existencia del fiat dentro del debate? Lo que se busca es que los estudiantes no discutan sobre si es posible o no realizar esta acción, sino sobre los beneficios que tendría realizar esta acción. Esto significa que les estamos dando la facultad a los equipos de asumir que las acciones que van a suceder dentro del debate son posibles de llevar a cabo, incluso aquellas acciones que no consideramos que sean posibles en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, la emoción esta casa enviaría humanos a vivir a Marte es una emoción que quizá no es posible en el 2023, pero hay planes, sobre todo de como gente con mucha plata,
de lograr hacer este tipo de acciones. Entonces, el objetivo principal de la moción, entonces, va a ser que los estudiantes debatan sobre si es positivo o no es positivo realizar esta acción en particular, y no sobre si es que no si es que podemos o no podemos realizar esta acción en particular. El hecho de que existe el fiat hace que nosotros como jueces tengamos que entender a las mociones y a las líneas argumentativas que pueden ofrecer los equipos de una forma muy particular. ¿Cuál es la forma específica? Que no pueden existir argumentos por parte de la oposición sobre la posibilidad de que la moción no vaya a suceder en el mundo real. Esto, ¿cómo se ve dentro de un debate? En la moción, esta casa crearía escuelas que enseñan en lenguas indígenas en peligro de extinción. No es legítimo por parte de la oposición, y además viola el fiat, decir, no deberíamos apoyar esta moción porque los políticos son racistas, entonces no querrán establecer escuelas como estas. Esta es una crítica que explica por qué será difícil aprobar esta moción en general dentro de un parlamento, dentro de un congreso, pero no hace ningún comentario sobre los méritos o deméritos de la política, no es una línea legítima de la oposición. Sin embargo, algo que sí puede argumentar la oposición es lo siguiente. Estas escuelas no estarán bien financiadas, por lo tanto verán una calidad de educación más baja. Esto reconoce que las escuelas serán creadas, pero cuestiona cuán buenas serán y cuál será el impacto en los niños indígenas. Resumen, el fiat de proposición es asumir que la moción nos está hablando de una acción que puede llevarse a cabo en el mundo real. Y los equipos no deberían discutir sobre si esta acción va a llevarse a cabo o no, sino deberían discutir sobre cuál es el impacto de esta acción dentro del mundo, si es positiva o negativa. La justificación, nuevamente, es que lo que se busca discutir no es la posibilidad de que un parlamento apruebe o no la moción, sino los beneficios y los daños que podría llegar a tener esta moción en la realidad. Entonces, cuando ustedes estén juzgando un debate, acuérdense de la existencia del fiat, por favor, sobre todo en las mociones que denominamos mociones políticas, que son mociones que piden a los estudiantes ponerse en la postura de un Estado y discutir si se debería o no llevar a cabo una acción. Entonces, tengan mucho cuidado con esto porque esto puede llegar a generar algún tipo de confusión dentro de los debates. Quiero pasar al tema de las definiciones, que también me importa bastante, pero no sé si hay alguna pregunta sobre el fiat. Ok, tomaré en cuenta que no hay ninguna pregunta sobre el fiat. Vamos a hablar un poco sobre las definiciones. Lo que pasa con las definiciones es básicamente cómo nosotros como jueces deberíamos abordar la definición. Nosotros deberíamos siempre apelar a la definición más justa. Es decir, si tenemos una disputa de definiciones entre proposición y oposición, la definición que nosotros deberíamos adoptar como la válida para el debate es la más justa. Pregunta, ¿cuál es la definición más justa? Es la más razonable dentro del debate. Vamos a poner un ejemplo. En la moción, esta casa legalizaría la venta de órganos humanos. Hay dos posturas muy irracionales o poco razonables. Hay una postura de definición poco razonable para la oposición. Definir la venta de órganos humanos como incentivos para donar sangre hacen que la oposición tenga muy poco campo para poder argumentar. Es decir, si la Cámara de Proposición o la Casa de Proposición en su primer discurso dice legalizar la venta de órganos humanos es exactamente lo mismo que dar incentivos a las personas para que donen sangre, la oposición probablemente tenga problemas para argumentar por qué no deberíamos darle incentivos a las personas para donar sangre. Por otro lado, si la oposición lo que quiere hacer es definir la legalización de la venta de órganos humanos como pagar para extraer tu corazón o cerebro cuando aún estás vivo, lo que está sucediendo es que la proposición ahora es quien tiene el problema sobre la razonabilidad de su medida. Es decir, es poco razonable que la proposición pueda convencer a alguien de que esté bien que las personas vendan su cerebro o su corazón, porque eso significaría que se mueran o se suiciden directamente. ¿Qué es lo razonable entonces dentro del debate? Permitir a las personas recibir una compensación por un riñón, una porción de hígado, pulmones, médula ósea, etcétera, y que los órganos críticos puedan ser vendidos por parte de los familiares una vez que el paciente ya esté muerto. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a un debate, lo que tenemos que hacer es buscar el punto más razonable posible. El punto más razonable es el término, digamos, que permite argumentación tanto para la proposición como para la oposición. Y cuando dos equipos están discutiendo sobre cuál es la definición más justa o cuál es la definición que debería tomarse dentro del debate,
tenemos que abogar por la definición más justa posible. ¿Cuáles son algunos tipos de definiciones que normalmente deberían evitar? Definiciones ardilla, que lo que buscan es distorsionar el tema o obstaculizar el espíritu de la moción, es decir, obstaculizar que algún lado del debate pueda discutir el debate. Segundo, no permitir el debate para la oposición. Básicamente es parecido a la ardilla, pero el ardilla tiene que ver con irse a lo menos intuitivo posible, la definición más rebuscada posible. La segunda opción es no permitir el debate. Acá sí voy a dar el ejemplo. Esta casa apoya la cirugía cosmética, no puede ser definida como exclusiva para las víctimas de quemaduras, porque la oposición se quedaría sin debate, porque la idea, los argumentos de la oposición dentro de la moción de la cirugía cosmética son básicamente que no es algo, no es una necesidad médica, y básicamente, pues, digamos, cirugía para víctimas de quemaduras parece una necesidad médica, ¿cierto? Entonces, cuidado con eso. Tercero, negarse a debatir la moción a un nivel específico o abstracto que requiere la moción. Es decir, si la moción es, nos pide, voy a poner el ejemplo acá también, esta casa restringiría las libertades civiles en nombre de la seguridad nacional, una definición que defiende exclusivamente las tarjetas de identificación o el DNI de forma obligatoria es demasiado específico. Restringir las libertades civiles tiene que ver con prohibir que las personas salgan de su casa y también obligarlos a portar un DNI, pero solamente querer debatir, restringir las libertades civiles como portar un DNI, es cerrar el debate a términos demasiado particulares. Acuérdense que dentro de las definiciones tampoco está permitido el place setting ni el time setting, que es básicamente discutir la moción en un espacio en particular en el mundo. Lo que ustedes tienen que pensar es que la moción se debate exactamente en países promedio. Entonces, las mociones no pueden ser debatidas únicamente como en este espacio geográfico que yo he determinado porque es conveniente para mí, sino se debate de forma global, digamos en todos los países al mismo tiempo. Entiendo que los países tienen fuertes diferencias y por default lo que ustedes deberían asumir es que el debate se está dando en democracias liberales. Básicamente es eso. Y el time setting tiene que ver con en qué tiempo ustedes están pensando debatir esa moción. Esto cómo se ve en un debate. Por ejemplo, en esta casa considera que los ciudadanos deberían centrarse en la desobediencia civil para protestar ante leyes injustas. Ese debate se tiene que llevar a cabo aquí y ahora, en el 2023. Entonces, es injusto que la proposición defina es el tiempo de ese debate como el apartheid en Sudáfrica, porque es evidente que son contextos demasiado distintos, ¿no? Entonces, es necesario que tengamos en cuenta esto. Sin embargo, tanto para el place setting como para el time setting existe una, digamos, justificación para romper eso. La justificación es que la moción te diga que estás debatiendo en estos lugares. Por ejemplo, en Perú, esta casa haría X cosa, o esta casa considera que la OTAN debería haber retirado sus tropas de Afganistán. La moción no puede debatirse ahora, tendría que debatirse cuando las tropas de la OTAN estaban en Afganistán, y eso fue entre el 2011 y 2014. Entonces, tomen en cuenta que ustedes pueden delimitar el tiempo de la moción siempre que la moción les pida y sea razonable que se debate esa moción en ese tiempo en particular, y lo mismo pasa con el espacio geográfico. Ustedes pueden decir, vamos a debatir en este espacio geográfico cuando la moción les está pidiendo debatir allí, pero cuando no existe una forma explícita por parte de las mociones para pedirles que debatan en este tiempo y en este lugar, ustedes tienen que asumir que el tiempo es el contexto global, el lugar geográfico es el contexto global, mientras que el tiempo es el aquí y el ahora, el presente. Es básicamente lo que deberían hacer. Hay algunas mociones en donde vamos a ver cómo tenemos que mirar al pasado, otras que se centran en el presente y otras en el futuro. Lo vamos a ver en un segundo, pero hasta el momento vamos entonces con la idea de las definiciones. Las definiciones tienen que ser lo más justas posibles. Las causales por las cuales son injustas ya están explicadas dentro de esta diapositiva. Entonces vamos a pasar a lo que sucede dentro del debate. Antes de pasar a esto, sí me gustaría saber si hay alguna pregunta para que esto quede bastante claro. ¿Ninguna? Ok, Jacqueline, comenta. Ok, todo lo señalado en lo anterior te refieres a la evaluación que hace el juez panelista o el juez principal en discusión al terminar las rondas de debate, o te estás refiriendo a que nosotros podemos tener el poder de intervención
en algún momento cuando vemos que se cierra y, por ejemplo, haya el obstáculo para que la otra moción pueda defender su punto. No, o sea, me refiero a lo primero en realidad. Recuerden que ustedes como jueces no pueden intervenir en las cosas que están diciendo los oradores. Ustedes como jueces tienen que escuchar y después pueden hacer todas las evaluaciones que gusten sobre el debate que acaban de tener. Lo que les acabo de explicar tiene que ver con que ustedes entiendan cuáles son las causales por las cuales un equipo podría decir la definición de la cámara contraria es injusta, la definición justa es la que yo estoy proponiendo, que son estas causales. Y la definición justa debería calzar con la idea de qué es lo razonable dentro de la moción para que ambos lados del debate se permita, para que ambos lados del debate tengan líneas argumentativas válidas dentro del debate. Entonces, lo que deberían hacer es asumir esta información como reglas que deberían darse dentro del debate para que cuando ustedes estén juzgando el debate y escuchen una discusión sobre cuál es la definición que debería quedar para discutir este debate, digan la definición de la oposición, porque la definición de la proposición era una definición que no le permitía el debate a la oposición, que hacía place setting, que hacía time setting, lo que sea. Pero la idea es que ustedes escuchen y luego, cuando estén discutiendo, vean cuáles son las razones por las que creen que la definición de la oposición es la que debería quedar dentro del debate. Acuérdense que no deben intervenir en lo que digan los oradores. La idea es que los oradores puedan desempeñar sus funciones de la forma más natural posible, evitando cualquier tipo de intervención nuestra. Evidentemente los jueces van a guiar el debate en términos de invitamos al primer orador a dar su discurso, invitamos al siguiente orador de la oposición a dar su discurso, va a haber el tema del tiempo y tal, pero si un orador está diciendo cosas y está perdiendo el debate, nosotros no tenemos ninguna razón para intervenir en su discurso, simplemente hay que dejar que el discurso continúe. Una vez que el debate termina, sí podemos acercarnos, es preferible que ellos se acerquen a nosotros, pero si deseamos podemos acercarnos para ofrecer feedback y ahí les podemos decir, mira, esta definición estuvo mal por tal razón, lo que tú deberías haber hecho sería definir de esta manera o cosas por el estilo, pero es básicamente eso, Jacqueline. No sé si te aclara la duda. Ok, sí, claro que sí, gracias. Cool. Vayamos entonces ahora a explicar el tema de las definiciones. Miren, acá les tengo algo importante. Acuérdense que quienes discuten las definiciones principalmente son los primeros oradores, y de los primeros oradores es recomendable que la discusión de las definiciones no continúe en los siguientes oradores, pero veamos lo que puede suceder. Miren, lo más normal y lo natural y lo que debería suceder en un debate es que se acepten las definiciones y directamente se continúe con el debate. Sin embargo, si esto no sucede, lo que puede pasar en cualquiera de los discursos, es decir, no necesariamente en el primer orador, sino en el segundo o tercer orador, lo que se puede hacer es ampliar esas definiciones. Es decir, sí aceptamos la definición de la cámara contraria, sin embargo, nos gustaría ampliar la explicación sobre qué se está entendiendo por X término dentro del debate. Eso es algo que pueden hacer todos los oradores y no hay ningún problema. Ahora vayamos a las cosas que únicamente pueden hacer los primeros oradores, es decir, las cosas que solamente el primer orador de la oposición es capaz de hacer. Primero, desafiar explícitamente la definición, es decir, la definición de la cámara contraria es poco razonable porque una de estas causales y decir cuál sería la definición correcta, pero dice, bueno, incluso si las definiciones de la cámara contraria son adecuadas, vamos a interactuar con sus definiciones y vamos a debatir también en sus términos. El segundo camino que puede tomar un primer orador de oposición es decir, estas definiciones están realmente mal y no vamos a debatir estas definiciones. Lo que vamos a hacer es proporcionar una definición nueva, una definición alternativa y razonable. Vamos a explicarles por qué esta es la definición alternativa y únicamente debatir bajo sus propios términos. Si se dan cuenta, esto es desde lo más normal hasta lo más disruptivo. Entonces, para mí es importante que noten dos cosas. Primero, cuando termina la discusión de las definiciones, ustedes tienen que tomar una decisión. ¿A quién le van a dar la razón? ¿A proposición o a oposición? Y les deberían dar la razón al equipo que haya sido más razonable, al equipo que haya explicado mejor la causal de por qué la cámara contraria tiene una definición que debe ser considerada injusta. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Si es que el primer orador de la oposición aceptó la definición, se debate con las definiciones de la proposición. Si el primer orador de la oposición decidió ampliar las definiciones, si ampliar las definiciones sigue estando dentro de lo razonable,
no hay ningún problema y lo pueden hacer los otros oradores también. Sin embargo, si deciden desafiar explícitamente las definiciones, es decir, que esas definiciones están mal, únicamente lo puede hacer el primer orador y tiene dos caminos. Puede decir, consideramos que las definiciones están mal por tal o B motivo, pero vamos a debatir según estos términos y condiciones, o directamente decir, estos términos, estas definiciones están muy mal hechas, vamos a tener que plantear nuevas definiciones. ¿Quién debería ganar esa discusión? La cámara que haya sido lo más razonable con cuáles son las definiciones, es decir, una cámara que no haya caído en alguno de estos problemas. Ahora, importante, la oposición no está obligada a desafiar las definiciones, perfectamente puede aceptar la definición si es que es una definición razonable, si es que nosotros como jueces nos damos cuenta que la definición no es razonable y la oposición no ha desafiado esta definición, es un error estratégico por parte de la oposición y tendremos que penalizar en estrategia. Sin embargo, el debate se juzga tal cual está sucediendo y si los términos y definiciones injustos en inicio nunca fueron desafiados, tendremos que debatir con los términos y definiciones injustos. ¿Sí? O sea, así es como funciona el debate. Pues acá está el tema de la estrategia y no hay... bueno, lo último que quería decirles es, la adjudicación no es polar, entonces si algún equipo no desafía las definiciones o si algún equipo no define directamente, no es una causal para que pierda el debate, probablemente es una causal para que su estrategia sea más defectuosa, pero de ninguna manera es una causal para que pierda el debate. Entonces, dicho esto, vamos a ir a los tipos de mociones, pero antes de eso, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme en este momento. Ok, continuemos entonces. Vamos a repasar las mociones bastante por encima, porque como verán es mucha información y es información que creo que pueden detenerse a leer ampliamente ustedes. A mí lo que más me interesa es que tengan conocimiento sobre cómo funcionan estas mociones en términos de adjudicación. Entonces, las mociones políticas. Las mociones políticas son aquellas que lo que buscan es ejecutar una acción en particular y la mayoría de estas mociones está bajo la idea de problema-solución. Por ejemplo, la moción de esta casa prohibiría fumar busca solucionar el problema de los fumadores. Entonces, básicamente, proposición lo que tiene que decir es, fumar es un problema y tiene que probar que fumar es un problema y después tiene que decir, prohibir fumar es la solución a este problema y tiene que probar que prohibir fumar es la solución a ese problema. Lo segundo que tienen que tomar en cuenta es que estas mociones tienen fiat. El hecho de que tengan fiat significa que hay que suponer que la acción va a suceder. Es decir, supongamos que en efecto vamos a prohibir fumar y que sí, un parlamento va a aprobar prohibir fumar. Esto significa también que los oradores pueden plantear un modelo, es decir, pueden explicarle a los jueces cómo es que van a generar la prohibición para fumar. Es decir, cómo se ve la acción que quieren realizar dentro del mundo real. Esto sería en los países donde se prohíbe fumar, es ilegal que las personas compren cigarrillos, lo que significa que si encuentran a una persona vendiendo, comprando cigarrillos, probablemente sea arrestado o quizás simplemente multado o amonestado de alguna forma. Entonces, por el hecho de que estas mociones tienen fiat, es decir, la suposición de que la acción va a suceder, los equipos tienen el derecho a mostrar un modelo, un paso a paso de cómo es que esta acción va a suceder dentro del mundo. Ahora bien, la oposición tiene el camino, si es que lo desea, de presentar un contramodelo. No es obligatorio. Oposición puede simplemente decir, no, proposición se equivoca y si prohibimos fumar, el mundo va a ser un lugar peor. Pero si quisiera, podría decir, ¿saben qué? Nosotros también vamos a plantear un modelo. Consideramos que fumar sí es negativo, entonces lo que vamos a plantear es que se suban los impuestos a los cigarros y de esta forma vamos a evitar que las personas fumen. Si es que la Cámara de Oposición decide proponer una contramedida, entonces lo que necesitamos es discutir qué medida ha sido más efectiva para solucionar el problema. Es decir, noten cómo es que en las mociones políticas donde se está discutiendo si una acción se debe llevar o no a cabo, la discusión principal va a estar en si la acción soluciona el problema que los equipos han detectado. Y si es que la oposición ha encontrado una solución distinta a la solución de la proposición, significa que el debate se tiene que juzgar de esa forma. Es decir, se tiene que juzgar en el modelo que nos ha propuesto la proposición y el contramodelo propuesto por la oposición.
Entonces, dos escenarios acá. Escenario número 1, la proposición defiende su modelo de la acción que sea que se vaya a realizar, y la oposición dice ese modelo es malo, y la comparativa es modelo versus no hacer nada. El segundo escenario es en donde la proposición plantea su modelo, la oposición plantea un contramodelo, y la comparativa es modelo contra modelo, y lo que se tiene que evaluar dentro de la moción es qué modelo soluciona mejor el problema inicialmente planteado. Una forma distinta de frasear, de escribir estas mociones son: esta casa considera que X debería ser Y. Es decir, esta casa considera que los Estados Unidos debería sancionar a Arabia Saudita. Es una moción política que tiene fiat porque básicamente lo que estamos tratando de hacer es plantear una acción que puede tomar forma en el mundo real de diversas maneras, y lo que deberíamos hacer es permitir que los equipos de la proposición busquen la forma en la que quieran definir, en la que quieran acercarse a esta acción, y deberíamos permitirles hacer eso. Entonces sí, eso es básicamente todo por las mociones políticas. Lo que me interesa, como les digo, es que reconozcan estos dos escenarios. Escenario número 1, en el que la proposición plantea su modelo y la oposición decide criticar el modelo, y la moción es modelo versus críticas al modelo, la comparativa entre los equipos. Y la segunda comparativa, que es básicamente modelo de la proposición versus contramodelo de la oposición. En ambas comparativas lo que estamos buscando es el problema-solución, es decir, si la acción particular va a solucionar el problema de la proposición. Bien, no sé si las mociones políticas están claras o desean que haga una explicación adicional. Ok, continuamos entonces. Vamos con el tema de las mociones de análisis. Sí, las mociones de análisis son varias. Voy a detenerme en las que me parecen más problemáticas, y las otras creo que son bastante sencillas de seguir. El primer tipo de moción de análisis que tenemos es: esta casa cree que X, donde lo que se tiene que evaluar es un juicio de verdad. Esto es básicamente evaluar si algo es verdadero o falso. Por ejemplo, esta casa cree que los sindicatos están quedando obsoletos, entonces hay que evaluar si en efecto es verdadero o falso que los sindicatos son obsoletos. La pregunta ¿es verdad que los sindicatos son obsoletos? Y la comparativa se ve como proposición diciendo sí son obsoletos, oposición diciendo no, es mentira, no son obsoletos. El segundo tipo es: esta casa cree que X debería ser Y, muy parecida a la que habíamos hablado hace un momento. Sin embargo, en esta casa considera que X debería ser Y. Si bien podemos asumir que los padres pueden adoptar niños por el fiat de la moción, lo que deberíamos asumir también es que este debate tiene que ver más con los deberes morales. Es decir, ¿cómo se van a dar cuenta qué debate tiene que ver más con problema-solución y qué debate tiene que ver más con problemas morales? La forma en la que se dan cuenta es pensando en: ¿la moción es una acción muy compleja de realizar o es una acción que solo tiene una forma de efectuarse dentro del mundo real? Noten que la moción de esta casa considera que que Estados Unidos debería sancionar a Arabia Saudita, tiene muchas formas de realizarse, es decir, las sanciones se dan de muchas maneras. Mientras que la moción, esta casa considera que los padres deberían adoptar niños en lugar de tener hijos biológicos, es una moción que solo puede tomar forma de una manera, es decir, la adopción es una y ya está, mientras que las sanciones de un país hacia otro son distintas. Entonces, se van a dar cuenta cuáles son las mociones que van a demandar más explicación en términos morales y cuáles son las mociones que van a demandar más explicaciones en problema-solución. Estas mociones del tipo 2 de esta casa considera que se debaten en términos morales. La idea es si hay un deber moral de X para hacer Y. Entonces, repasando, tipo 1 es criterio de verdad, es verdadero o falso el enunciado. Tipo 2 es criterio de deber moral, si hay un deber moral de X para hacer Y o no hay un deber moral de X para hacer Y. Vamos ahora a esta casa apoya, opone y lamenta. Vamos primero con esta casa opone y apoya, que me parecen bastante más sencillas de debatir. La idea de estas mociones es básicamente apoyar o oponerse a un acontecimiento, a un sujeto, a un ente, a lo que sea. Y la forma en la que ustedes deberían evaluar esta moción es si es que apoyar u oponerse a este movimiento, este objeto, lo que sea, va a generar algún impacto positivo dentro del mundo o no va a generar un impacto positivo. Por ejemplo, esta casa
apoya la reelección de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos. Lo que se tiene que discutir ahí es si apoyar a Donald Trump va a hacer que Donald Trump termine por generar algo bueno dentro del mundo, dentro de Estados Unidos, o directamente va a hacer que genere algo negativo. Entonces, el criterio aquí es cuáles son los posibles efectos positivos o negativos de apoyar o oponerse a algún acontecimiento, algún ente, algún sujeto, a lo que sea. Mientras que en las mociones de la menta se debaten desde la retrospectiva. Es decir, una moción de la menta se debate mirando hacia el pasado y preguntándonos si el mundo hubiera sido mejor sin esto que estamos lamentando. Por ejemplo, en esta casa lamenta X, lo que deberíamos preguntarnos es, ¿el mundo hubiera sido un lugar mejor sin la existencia de X o no hubiera sido un lugar mejor sin la existencia de X? Entonces, básicamente, lo que deberíamos discutir en las mociones de la menta es esa mirada de retrospectiva, y nosotros como jueces deberíamos adoptar lo siguiente. En la moción de esta casa opone y apoya, el criterio es beneficio o daño. Si se logra algún beneficio o daño apoyando a X sujeto, a X lo que sea. Mientras que en las mociones de la menta, la pregunta es, ¿qué línea del tiempo es una línea más preferible? Si la línea del tiempo en donde X no existe o la línea del tiempo tal cual la conocemos ahora. Para poner un ejemplo quizá tonto, esta casa lamenta la existencia de reggaetón. Una moción en donde proposición lo que tiene que defender es un mundo en el que el reggaetón no existía, mientras que oposición tiene que defender el mundo real. La discusión aquí central es qué línea del tiempo es una mejor línea del tiempo, y esto se define por que la proposición tiene que presentar un contrafáctico. No vamos a entrar en detalles, solamente quiero que si cuando están adjudicando algún equipo menciona la palabra contrafáctico, el contrafáctico se refiere a esta línea del tiempo alternativa en donde X nunca existió y es la línea del tiempo que está defendiendo desde la Cámara de la Proposición. Dentro de las mociones de análisis también están las mociones de análisis de esta casa prefiere. Hay 3 tipos. Esta casa prefiere X antes que Y. Lo que tienen que saber de esta moción es que la moción básicamente es una comparativa entre X y Y. No existe un tercer término, es decir, no existe un término Z. Esto se ve de la siguiente forma. Proposición siempre tiene que defender X, oposición siempre tiene que defender Y. No hay forma posible de que oposición defienda Z, ¿sí? Siempre tiene que defender Y. Si la moción es esta casa prefiere perros antes que gatos, oposición no puede salir y dar un discurso diciendo yo prefiero ornitorrincos. No, es perros y gatos. Tú defiendes perros y tú defiendes gatos. No hay ornitorrincos. Segundo, si la moción es esta casa prefiere X, allí la oposición sí tiene la libertad de escoger qué es lo que quiere defender. Pero normalmente lo que la oposición trata de argumentar es la situación actual. Es decir, trata de defender el statu quo o el mundo en el que se está transformando el statu quo. Es importante que la oposición defienda el statu quo porque es lo que va a permitir que un debate exista, ¿no? Básicamente acá la oposición tiene un poco más de libertad para decidir de qué manera oponerse a la moción, pero la mayoría, el 99% de los casos, lo que deberían hacer es sumarse al statu quo, porque es lo más razonable, defender cómo está el mundo en la actualidad y no esto que se está prefiriendo por parte de la proposición. Aquí básicamente el criterio es variable, o sea, porque el criterio depende de qué son las cosas que estemos comparando en específico en ese tipo de mociones. Finalmente están las mociones de esta casa prefiere un mundo, ¿sí? Las mociones de esta casa prefiere un mundo son aquellas mociones en donde la proposición está discutiendo nuevamente con la retrospectiva. Es decir, estamos mirando al pasado y estamos viendo cómo se hubiera configurado un mundo con una característica en particular. Por ejemplo, esta casa prefiere un mundo donde las personas tengan superpoderes. Es una moción en donde desde el inicio de los tiempos el mundo se configuró con las personas con superpoderes. Entonces, lo que se tiene que discutir en esa moción es qué es preferible, el mundo de la proposición o el mundo de la oposición. Pequeño paréntesis. Tanto en las mociones de la menta como en las mociones de mundos, no son admisibles por parte de la oposición argumentos de backlash. ¿Qué es un argumento de backlash? Es un argumento en el que te dicen, sabes, la gente va a renegar mucho si tú aplicas esta medida.
Eso es más como para mociones políticas, pero ¿por qué no son admisibles? Básicamente porque no estamos hablando de la misma línea temporal. En las mociones de la menta, proposición defiende una línea temporal alternativa, oposición defiende el statu quo, y en las mociones de esta casa prefiere un mundo en donde X, proposición defiende el mundo alternativo y oposición defiende el statu quo, lo que significa que estamos debatiendo en mundos diferentes y por tanto la gente no va a renegar en proposición o en oposición porque no existe ningún cambio en estos mundos. Estos mundos son mundos paralelos. Deberíamos persuadir a los jueces y los jueces deberíamos dejarnos convencer por quién configura mejor el mundo, por quién explica que el mundo está mejor configurado. Eso. Sí, voy a explicar mociones de actor, que son las más sencillas, y si hay preguntas, respondo a todas las que quieran y vuelvo a explicar algunos términos que quizá han quedado poco claros. Finalmente están las mociones de actor. Las mociones de actor son básicamente aquellas en donde te piden discutir desde la perspectiva de alguien en particular. Entonces lo que deberíamos hacer es preguntarnos si los conocimientos, incentivos y valores que tienen estos actores se corresponden con lo que la moción nos está diciendo. Si la moción es esta casa como padre o madre no enviaría a sus hijos a una escuela privada, lo que tenemos que hacer es explicarle a los jueces por qué, siendo padres o madres, no realizarían esta acción. Eso es básicamente explicar conocimientos, incentivos y valores que pueden llegar a tener los actores para realizar o dejar de realizar una acción. Va. Creo que pueden haber preguntas, entonces es momento de contestarlas si es que las tienen. Adelante, con cualquier pregunta que puedan llegar a tener. ¿Ninguna? Ok, va. Sí, ¿Cómo yo les... tengo una pregunta. Adelante, Sergio. ¿Cuándo va a estar disponible el examen para personas juezas? El examen lo vamos a subir mañana y bueno, mañana por la tarde, si no me equivoco, debería estar disponible y van a tener el tiempo pues hasta el día viernes para contestarlo. Ah, dale, perfecto. ¿Y las personas que van a adjudicar tanto en español como en inglés van a tener que hacer 2 exámenes? No, con uno nos basta. Dale, gracias. Cool. Continúo entonces con esto. Una pregunta, Adelante. discúlpeme, creo que yo al ingresar un poco tarde a la reunión, el examen consiste en... El examen son preguntas que vamos a plantear a partir de la capacitación que estamos teniendo ahora. Va a incluir preguntas sobre las diapositivas también y va a incluir preguntas sobre las explicaciones que estamos dando sobre las diapositivas. Y No ello sé con si el es fin de claro. que el día sábado, que es el encuentro amistoso, se pueda dar con la mayor, el mayor enfoque oportuno y veraz que se pueda obtener, ¿no? Me imagino. El objetivo es que los jueces que tengan la mejor nota puedan adjudicar debates más complejos y los que tengan las notas más bajas adjudicar debates más sencillos para que puedan desempeñarse de forma adecuada dentro de sus roles y al mismo tiempo es poder ubicarlos con personas que tienen más conocimiento en debate. Es decir, si alguien tiene un examen de adjudicación en el que por X o Y razón no saca un buen puntaje, se va a priorizar que sean jueces panelistas o trainee para que puedan estar al lado de alguien que conoce más sobre el formato y para que puedan hacerle las preguntas que consideren adecuadas para aprender a adjudicar debate. La idea es generar interacción entre jueces experimentados y jueces novatos para que los experimentados les enseñen a los novatos y eventualmente los jueces novatos puedan participar de los amistosos juzgando ellos mismos sus debates. Es básicamente el idea. Entonces sí, no es como un examen de descarte. En plan, no es como jalas el examen, te botan del evento. No es así. Pero claro, entiendo que como examen suena que van a jalarlo. O sea, si lo jalan, está bien, no pasa nada. Pero sí o sí les vamos a pedir que estén allí juzgando ambas rondas. Entonces tengan cuidado con eso. Yo sé que todo lo que les acabo de explicar tiene una amplitud conceptual bastante jodida. Entonces, en verdad les pido que lo revisen. Créanme que o sea, esta es la parte más difícil que vamos a tener que ver hoy día. Lo demás es bastante sencillo. Entonces, son solamente son 6 diapositivas, ¿no? Son seis diapositivas que les pediría que lean con mucha atención, sobre todo a los que son jueces novatos. A los que tienen un poco más de experiencia, pues vean bien para ver si sus conceptos sobre interpretación de emociones están bien o están mal, porque a veces nos olvidamos de algunas cosas. Entonces, ojito con eso. Pero bueno, vamos entonces a pasar a los roles de los equipos y los oradores.
Aquí no hay mucho que decir. Yo creo que ya la mayoría que ha visto por lo menos cómo es un formato de debate y entendiendo que el formato de debate World Schools y entendiendo que ya han tenido la capacitación de formato es algo que ya deberían saber, entonces lo voy a pasar bastante por encima. Voy a concentrarme muchísimo más en los términos de adjudicación, entonces simplemente acuérdense pro, popo, pues primeros oradores, segundos oradores y terceros oradores. La regla quizá más importante para la adjudicación es los terceros oradores no pueden explicar argumentación nueva si es que los primeros oradores no han dicho qué argumento y cómo se va a desarrollar ese argumento en particular. Entonces, es necesario que los primeros oradores expliciten cuál va a ser la carga argumentativa de los terceros oradores si los terceros oradores van a dar una nueva carga argumentativa. Vamos a profundizar en eso. Y en segundo lugar, sobre la réplica. Si es que la réplica puede traer cosas nuevas o no puede traer cosas nuevas dentro del debate, sobre todo entendiendo cosas nuevas como contenido novedoso dentro del debate, que es básicamente lo que vamos a discutir. Entonces, hablemos un poquito sobre los terceros oradores. Miren, en cuanto a reglas técnicas, el papel sustancial del tercer orador es responder a lo que está diciendo la cámara contraria y dar algunas extensiones a los argumentos que anteriormente se han planteado o reconstruir los argumentos anteriormente planteados. Es decir, básicamente una respuesta general a la cámara contraria y una reconstrucción y reexplicación de algunos puntos que pueden haber sido importantes dentro de la argumentación de su cámara. Entonces, básicamente, ¿qué significa responder? Porque entendemos que no pueden traer argumentación nueva. Responder significa darles refutaciones directas a ciertos argumentos, proporcionar más análisis de argumentos que anteriormente ya se han dado, dar comentarios directos o indirectos de puntos de choque existentes ya dentro del debate, es decir, de discusiones que en el debate ya se han llegado a tener, nuevos ejemplos o nuevas contextualizaciones. Nada de eso es algo que sea realmente novedoso, ¿sí? O sea, esos son explicaciones de respuesta a material que anteriormente ya ha estado dentro del debate. Entonces, es aceptable que los oradores introduzcan este tipo de argumentación. Finalmente, algo que tienen que tomar en cuenta es, a pesar de que ustedes crean que que algún argumento o algo nuevo, que alguna línea argumentativa o que alguna parte del contenido de estos oradores es novedosa, nunca como jueces deben decir, esto es nuevo y lo voy a ignorar totalmente. No, lo que ustedes tienen que evaluar es si es que la cámara contraria ha sido capaz de responder a ese punto antes en alguna de la interacción que han tenido. Por ejemplo, si el tercer orador, si por alguna razón el primer orador se olvidó de introducir cuál iba a ser el argumento de su tercer orador, pero el tercer orador dice en un punto de información, ¿sabes qué? Yo voy a explicar este argumento de la siguiente manera. Si bien es cierto, este orador en 15 segundos no va a poder introducir todo lo que se podría explicar de un argumento, hay al menos una especie de capacidad de respuesta de la cámara contraria a ese argumento. Entonces, si bien la indicación general es que el tercer orador no puede obtener argumentación nueva, lo que ustedes deberían mantener en mente es cuál ha sido la capacidad de respuesta que ha tenido el orador para lograr contestar a esa línea argumentativa. Entonces, a pesar de que los oradores traigan material nuevo, nunca lo descarten del todo. Lo que ustedes tienen que hacer es pensar en si ha habido una capacidad de respuesta por la cámara contraria o no ha habido una capacidad de respuesta por la cámara contraria. Entonces, básicamente piensen en eso más que en otra cosa. Yo creo que eso sería como lo que principalmente les debería fastidiar de los terceros oradores. Sin embargo, hay algo que también llega a suceder, que es lo siguiente. ¿Qué sucede si una parte crítica de la refutación de la oposición es entregada por el tercer orador sin ningún compromiso de los primeros y segundos oradores? ¿Aún puede ganar la oposición? Claro. La pregunta es, ¿qué pasa si es que la parte así más destructiva de el caso de la Cámara de Oposición llega recién en el tercer orador? Pues en realidad no mucho, porque si ha habido una capacidad de respuesta, deberíamos pensar que la oposición aún puede ganar. Así que vamos a leer la respuesta. Los terceros oradores de la oposición pueden teóricamente ganar un debate para su equipo al responder exhaustivamente a un problema en el que los primeros y segundos oradores no hicieron lo suficiente. Sin embargo, esto es cuestionablemente mal, esa estrategia es cuestionablemente mala, ya que la proposición tiene la oportunidad de construir sobre el punto y hacerlo más fuerte,
y porque reduce la exhaustividad con la que los terceros oradores pueden responder a otros temas en la ronda. Es decir, cuando ustedes tienen a un tercer orador que está dando refutaciones que son muy novedosas dentro del debate, nunca deben descartar esa refutación. Deben tomar esa refutación en la versión en la que el orador la está argumentando, y lo que tienen que preguntarse es si fue estratégico o no esperar hasta ese momento para dar una refutación. Si es que no fue estratégico, entonces se resta puntos de estrategia, pero jamás debemos desacreditar lo que diga un orador a partir de simplemente por el hecho de que haya salido tarde dentro del debate. Y esto es algo que eso es un vicio, digamos, que tienen algunos jueces. Que algo haya salido tarde dentro del debate no significa que no pueda ser valorado dentro del debate. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es pensar en cuál es la forma de valorar esto dentro del debate. Si lo valoramos de forma positiva, bacán. Si lo valoramos de forma negativa, es porque estratégicamente ha sido malo, pero no necesariamente porque ese contenido deba ser desacreditado o debe estar fuera de lo que consideremos contenido que vaya a ganar la ronda. Directamente castigamos en estrategia, pero premiamos en contenido porque es un contenido que está bien desarrollado. Vamos a hablar un poquito sobre la réplica. Aquí debería decir réplica, hay un error, déjame lo corrijo a rato. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre los terceros oradores antes de pasar a la réplica. Ok, tomaré esto como no hay ninguna pregunta. Vamos entonces a los oradores de réplica. Miren, básicamente los oradores de réplica lo que tienen que hacer es resumir el debate, ¿sí? Y a diferencia de los terceros oradores, en los oradores de réplica no hay forma posible de que introduzcan absolutamente nada nuevo. Ya sea una refutación, ya sea una argumentación, nada nuevo está permitido para estos oradores. ¿Por qué no está permitido nada nuevo para estos oradores? Porque el objetivo, digamos, de las réplicas es ser un juez parcializado hacia su lado del debate. Es decir, si yo soy réplica de proposición, lo que debería hacer es, después del debate, ¿por qué ganamos como proposición este debate? Entonces, tengan ojito con eso. Ya les he explicado por qué un juez no puede intervenir con su conocimiento propio el contenido de los oradores. En las réplicas funciona de igual manera. No podemos intervenir con absolutamente nada más. Lo que tenemos que hacer es una explicación parcializada y conveniente de lo que ha sucedido en el debate para mostrarle a los jueces que yo he ganado el debate. ¿Qué es lo que sí puede hacer? Puede hacer evidente algo que no era evidente antes. Es decir, puede decir, miren, mi primer orador trajo este argumento y este argumento responde de forma implícita a explicaciones del tercer orador de la oposición. Entonces, esta réplica no está trayendo absolutamente nada nuevo al debate, sino está siendo evidente hacia los ojos del panel que hay un contenido que responde al contenido que está planteando la cámara contraria de forma implícita. Lo está haciendo evidente, pero no está trayendo ningún contenido totalmente novedoso al debate. Está explicando algo que anteriormente ya se ha dicho. Eso es algo que sí pueden hacer las réplicas y de hecho es algo recomendable que lleguen a hacer las réplicas. Entonces, ¿qué es lo que deberían ustedes saber para poder adjudicar bien las réplicas? Primero, hay una fuerte tendencia a ignorar las réplicas, eso está mal. Una réplica puede ser decisiva y en debates puede decidir quién gana y quién pierde un debate, entonces nunca ignoren a las réplicas, siempre denles el espacio que necesiten. ¿Y eso qué significa? Que no decidan quién gana el debate después de que el tercer orador de la oposición ha terminado su discurso. Decidimos quién gana el debate después de que todos los oradores han dado su discurso. ¿Qué es lo otro que deberían saber? Que como deben tener bastante cuidado con las cosas novedosas y ahí sí están en la capacidad de desacreditar cosas nuevas. No sé, si hay algo nuevo, ahí sí podrían llegar a ignorarlo. Y bueno, solamente decirles algo más. Cuando un equipo diga, voy a explicar por qué mi argumento es importante, y ahí parece decir cosas novedosas, normalmente lo que está haciendo es una ponderación, y las réplicas sí pueden decir ponderaciones, porque básicamente están hablando de contenido que anteriormente ya ha sido dicho, entonces no es contenido que deba ser desacreditado, de hecho debe ser acreditado exactamente igual que la mayoría del contenido. Esto de acá
vamos a dejarlo para lectura porque creo que está bastante bien explicado. No es tan necesario que los estemos revisando. Pero bueno, antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta. Ok. Miren, el juez modelo también creo que es algo que ustedes pueden llegar a leer. No están, son simplemente descripciones sobre qué es lo que debería ser un buen juez. Es decir, un juez debería actuar como el votante inteligente ordinario, persona razonable por medio, no debería tener prejuicios, debería como conocer las reglas del World Schools Debating Championship, debe ser observador y debe ser inteligente. Aquí hay algunos errores comunes que se suelen cometer dentro del debate. Como les mencionaba, no podemos nosotros justificar el debate a partir de conocimiento muy específico particular que nosotros tengamos, no debemos explicar cómo, o sea, no debemos utilizar nuestro conocimiento para decir, mira, este argumento hubiera sido mejor que el tuyo, sino debemos juzgar el debate que se está realizando. Debemos cumplir con lo que les estaba diciendo al iniciar este taller, que son básicamente en los principios de no intervención, que la adjudicación no es polar y que debemos actuar como un votante promedio informado, y pues ser cortés y respetuoso y básicamente cuestiones de etiqueta que creo que no son tan necesarias repasar. Ahora sí, vamos al punto al punto, digamos, al segundo punto teórico que es un poco pesadito y creo que podemos revisarlo en este momento. Cuando iniciamos el taller les hice como un rápido recorrido de cuáles eran los momentos en los que deberíamos prestar principal atención como jueces, es decir, la toma de notas, la discusión y tal. Ya, dentro de esos momentos había uno que era muy importante, que es la identificación de las problemáticas. La pregunta es, ¿cómo es que nosotros llegamos a identificar problemáticas? Y acá está la guía para que ustedes puedan identificar estas problemáticas o puedan identificar estos clashes. Miren, las problemáticas suelen plantearse en forma de pregunta para que, para ver si la moción debe aprobarse o no debe aprobarse. Las preguntas entonces se ven de la siguiente manera. ¿En qué lado del debate se logró beneficiar a X población? ¿En qué lado del debate existe o no existe este daño? Entonces, vamos a hacer un repaso de la forma en la que llegamos a obtener esas preguntas, ¿sí? Primero, ¿cuáles son las principales problemáticas del debate? Aquí presten atención a los puntos de choque problemáticas que fueron las más discutidas. Es decir, los oradores, mientras estén hablando, mientras estén ofreciendo el contenido, van a ser bastante claros con a qué están refutando, van a intentar ser claros con qué están refutando o a qué parte del debate le están prestando principal atención. Lo que ustedes tienen que hacer es concentrarse en escuchar atentamente y reconocer que los oradores están interactuando su contenido entre sí. Es decir, algún orador dirá, miren, la caracterización que hemos hecho sobre cómo funcionan los sistemas democráticos europeos funciona de la siguiente manera. Y si ustedes han escuchado atentamente, se darán cuenta que la Cámara Contraria también habló de sistemas democráticos europeos y le dio ciertas características específicas. Es decir, si ustedes han estado atentos dentro del debate, deberían reconocer que allí existe una discusión sobre cuál es el funcionamiento de los sistemas democráticos europeos. ¿Cómo identificas las problemáticas principales dentro del debate? O sea, ya, lo anterior era para identificar las problemáticas. Ahora, ¿cuáles son las principales dentro del debate? Primero, no las identifiquen ustedes, sino dejen que los oradores lo hagan por ustedes. Los oradores en las réplicas, en los terceros discursos y en los primeros discursos suelen plantear cuáles van a ser las discusiones más relevantes dentro del debate y suelen decirlo de forma explícita. Dicen cosas como, por ejemplo, vamos a probar que es legítimo fumar. Entonces, una discusión relevante va a ser la carga probatoria de la Cámara de Proposición, si es legítimo fumar o no es legítimo fumar. Entonces, los oradores van a hacer, van a lograr que ustedes entiendan cuáles son los puntos más relevantes del debate. Sin embargo, no siempre sucede eso, entonces hay que estar atentos. Incluso si los oradores no nos están diciendo cuáles son los puntos problemáticos del debate, cuáles son los más importantes, debemos estar suficientemente atentos como para comprender que hay puntos que están chocando entre sí, y el choque de estos puntos ya debería darnos una idea de cuáles son las discusiones a las cuales deberíamos prestarle principal atención. Hay algunas ideas que van a estar sin un punto de choque, ¿sí? O sea, hay ideas que van a quedar, se les dice off clash, porque están fuera del clash del debate principal. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es preguntarse cuál es la evolución de estas ideas y si en algún momento hay alguna mínima capacidad de alguno de los equipos para interactuar con estas ideas.
¿Por qué digo esto? Porque a veces hay alguna justificación de parte de algunos jueces que es algo así como el segundo argumento de la Cámara de Proposición sobre economía era un argumento muy bueno, pero como la Cámara contraria no dijo nada, es decir, no hubo un choque, el argumento quedó olvidado. Y como quedó olvidado, no fue un punto relevante dentro del debate, y a pesar de que era un argumento muy bueno, la Cámara de Proposición no puede ganar el debate. Ya, eso está mal. Lo que ustedes deberían hacer es, ok, hay interacción entre estos argumentos, ¿va? Pero además hay contenido por parte de uno de los equipos que está suficientemente bien armado como para que yo diga, ok, es un contenido que está probado, que a nivel de análisis, digamos, resiste la idea de un argumento, y la Cámara de Oposición ha ignorado completamente ese argumento. Entonces tienen que preguntarse, ¿la Cámara de Oposición tuvo oportunidad para contestar este argumento? Sí, lo dijo el primer orador de la proposición y ningún orador de la oposición lo llegó a interactuar con este argumento. Entonces es un argumento válido y probablemente tuvo que haber sido una problemática importante dentro del debate, y si estuvo planteado por la argumentación de la proposición, a pesar de que no haya habido un choque, se constituye ahí entonces un clash que la Cámara de Oposición dejó perder, se dejó perder porque no quiso interactuar con ese argumento. Entonces, primera forma de identificar cuál es el clash o la problemática importante, los debatientes les van a decir, esto es lo importante. Segunda forma de identificar, a veces los oradores no se responden entre sí, entonces pregúntense cuáles han sido las contribuciones de los equipos que han surgido en el debate y cuáles son qué contribuciones han estado suficientemente claras como para que la Cámara contraria responda. Y si no contesta, entonces habrá que premiar a quienes plantearon la discusión y que castigar a aquellos que no quisieron discutir esa discusión. Finalmente, acuérdense de esto, a veces entramos a los debates diciendo, ya, este debate tiene 3 problemáticas, o sea, he visto esta moción antes y ya sé qué es lo que se va a discutir. Eso también está mal, ustedes tienen que entrar al debate como si es que no tuvieran ninguna problemática en mente. Ahora, ¿qué otras preguntas pueden ayudarlos ustedes a identificar cuáles son las problemáticas que deberían debatirse? Primero, ¿qué requiere la moción que demuestren los equipos? Ya hemos hablado sobre interpretación de las mociones, entonces creo que no hay que profundizar en esto. Segundo, ¿cuáles fueron o se convirtieron en las cuestiones más importantes planteadas en el debate? Es decir, ¿cómo evolucionó la argumentación de los oradores en términos de la interacción que llegaron a tener? ¿Y quién ganó estas discusiones de manera más efectiva? Entonces, con esto lo que ustedes deberían llegar a tener en debate, o sea, si siguen estos pasos, deberían haber escuchado el debate, saber cómo funciona la interpretación de la moción, saber cómo funciona la definición, y para este punto ya deberían haber podido identificar cuáles han sido las principales discusiones que han tenido y quién gana en cada una de estas discusiones. Ahora lo que vamos a hacer es preguntarnos qué lado del debate, perdón, qué problemática es más importante. Es decir, vamos a ponderar las problemáticas. Miren, ponderar las problemáticas no es realmente complicado, ¿sí? La ponderación de las problemáticas está bastante relacionada con a qué nivel los oradores han sido capaces de explicarme a mí qué problemática ha sido la más importante. Lo primero es preguntarnos cuál ha sido la coincidencia explícita por parte de los equipos. Por ejemplo, si en una moción la Cámara de Proposición dice vamos a discutir por qué deberíamos salvar al medio ambiente, entonces, y oposición dice, en efecto, estamos de acuerdo que el medio ambiente es lo más importante, entonces lo que tiene que discutirse es sobre el medio ambiente y probablemente el punto de choque más relevante sea el medio ambiente. Segundo, si no está claro qué tan explícitos han sido los oradores, entonces, fíjense cuáles son los acuerdos implícitos. Quizá ninguno de los oradores dijo salvemos el medio ambiente, pero en la argumentación lo que estaban intentando hacer es probar cómo es que las medidas que planteaban salvaban el medio ambiente. Tercero, si no está claro un acuerdo implícito, entonces pregúntense cuáles han sido las explicaciones que han dado los oradores para pensar que esos argumentos son relevantes. Es decir, ¿qué explicación te ha dado cada orador para decir, mira, mi argumento importa por este motivo? Si no hay ni siquiera ese intento por parte de los oradores, solamente en ese caso ustedes tienen que intervenir y solamente allí se rompe el principio de intervención. No antes. Es el único espacio donde podemos romper el principio de intervención. Cuando no tenemos ni idea de cuál es la problemática más importante,
porque no hay un acuerdo implícito, porque no hay un acuerdo explícito, y porque ningún orador me ha querido decir por qué su argumento importa, solamente allí me pregunto, ¿qué sería lo más razonable para alguien promedio? ¿Por qué se dejaría llevar a alguien promedio? Ya está. Finalmente lo que tienen que hacer es evaluar quién gana cada una de estas problemáticas y básicamente es eso para demostrar que, eh, para explicar cómo el ganador de la problemática más importante es el ganador del debate en términos generales. Entonces, básicamente eso es lo que deberían saber sobre las problemáticas, sobre la ponderación y la identificación de problemáticas. Quedo atento a alguna pregunta porque sí es relevante que tengan esto en su cabeza. ¿Preguntas por parte de alguno de ustedes? Ok, va, continuamos entonces. Miren, los criterios dentro del World Schools son bastante sencillos de entender. Entonces, voy a centrarme muchísimo más en el contenido, que es lo que genera más problemas. Así que voy a explicarlo rápidamente. El contenido es básicamente todo aquello que dicen los oradores. El contenido es aquello que dicen. Estrategia es por qué lo dicen. Es decir, por qué demoran tanto tiempo en una refutación, por qué le dan más tiempo a una argumentación y bla, bla. Entonces, básicamente estrategia es si los oradores han tomado la decisión adecuada de gastar 5 de esos 8 minutos refutando una problemática o refutando una idea de la cámara contraria. Y finalmente, estilo tiene que ver con cómo dicen los oradores las cosas. Y acá quiero ser un poco claro, bueno, no, un poco claro, no, bastante claro. Muchas veces se deja de lado el estilo, y acá lo que tienen que hacer ustedes es penalicen el estilo si es que algo que está haciendo el orador no permite que ustedes comprendan lo que está diciendo. ¿Esto cómo se ve en debate? A veces los oradores de debate hablamos demasiado rápido y en algunos formatos quizás no importa, pero en World Schools importa muchísimo que los oradores hablen de forma suficientemente, con un ritmo suficientemente bueno como para lograr ser entendibles y audibles. Entonces, el estilo tiene que ver con todo aquello. Ramiro, tienes el audio conectado. Dame un segundo para quitar el audio. Silenciar. Va. No me deja silenciar. Ya está. Bien, entonces, dicho esto, el estilo. Simplemente quiero que entiendan cuándo premio y cuándo castigo en cada uno de estos criterios. Fíjense bien. Premio el contenido cuando el contenido está bien analizado y castigo el contenido cuando son solo premisas gratuitas, es decir, premisas anunciadas sin ningún tipo de análisis. Premio la estrategia cuando los oradores están interactuando con los puntos que parecen ser los más relevantes dentro del debate por los criterios que anteriormente hemos visto. La decisión de, este va a ser el punto más relevante, mi argumento es importante porque, y ese tipo de cosas. Castigo en estrategia cuando los oradores están interactuando con ideas dentro del debate que son muy poco relevantes dentro del debate. Premio en estilo cuando la forma de transmitir las ideas de los oradores ayuda a que el contenido llegue de mejor manera a los jueces, y castigo en estilo cuando la forma en la que están diciendo las cosas de los oradores no ayuda a que los jueces entiendan lo que están diciendo. ¿Qué queda fuera del estilo? Que es muy importante. Dos cosas. Uno, ningún tipo de acento. Si es que los oradores no son, por ejemplo, de Perú y tienen un acento de español diferente, o directamente son oradores que, no sé, hablan, o sea, su lengua materna es el inglés y se han adaptado al español y no hablan el español tal cual lo hablamos nosotros o tal cual lo hablan otras personas, no es motivo para penalizar, ¿sí? Digamos, los oradores deben dejarse entender de la mejor forma posible, pero el acento no es una razón para calificar mal a un orador, y tampoco son características que no puedes variar de tu voz, como por ejemplo el tono vocal, uh, y bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con respecto a eso. Quiero evaluar el contenido antes de pasar al tema de los puntajes de orador, que es el último tema que vamos a ver. Miren, evaluar el contenido tiene que ver con evaluar los argumentos, las refutaciones y los ejemplos. Y lo que ustedes tienen que preguntarse es si es un buen análisis. Y para detectar si es un buen análisis o no, tienen que fijarse en la lógica, es decir,
si los razonamientos que me están dando permiten acceder a la conclusión que me están proponiendo, la relevancia, si es que los argumentos tienen alguna justificación de por qué son importantes dentro de la ronda. La importancia relativa es básicamente, es muy parecido. Es decir, a ver, o sea, la relevancia es, yo subjetivamente digo que este argumento es relevante porque, mientras que la importancia relativa es en este debate, ¿por qué sería importante hablar de este argumento? Y finalmente, y lo más importante, es evaluar la evolución del argumento. Ustedes tienen que tomar a los argumentos, o sea, el argumento que comienza en el primer orador no es el mismo que termina en la réplica, porque es un argumento que ha sufrido refutaciones, ha sufrido destrucciones y va a tener que ser reconstruido. Entonces hay que evaluar cómo es que estos argumentos han llegado a evolucionar. Entonces, tengan mucho cuidado con eso y esa es la forma que evaluamos el contenido. Mientras el contenido tenga argumentos bien explicados, el contenido tenga una explicación de por qué es relevante, el contenido esté realmente dentro del debate y la evaluación del contenido sea favorable, vamos a premiar en contenido a este orador. ¿Qué es lo que podríamos ver? Miren, afirmar una consecuencia no es lo mismo que explicar por qué esto es una consecuencia y el impacto. Es decir A entonces B no es lo mismo que explicar por qué A siempre nos va a llevar a B y por qué B genera un impacto dentro del debate. El argumento tiene que tener una calidad del análisis, ¿sí? Las refutaciones de igual manera. Atacar un argumento está bien, pero si yo primero como hago una explicación conveniente del argumento, es decir, miren, la cámara contraria tiene este argumento X y como lo desvirtúo, hago una falacia de hombre de paja, lo que hago es como mal explicar el argumento, interpretarlo de forma negativa, no estoy haciendo un buen contenido porque no estoy atacando el argumento tal cual. La calidad y la explicación de los ejemplos también son parte del contenido. Entonces, eso es básicamente lo que deberíamos ver en cuanto al contenido y nos vamos al puntaje de orador, pero antes del puntaje de orador me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Ok, continuemos entonces con el taller. Esto es ya el último punto, así que de ahí tendremos un bloque de preguntas si es que así lo desean. Miren, estos son los rangos de puntaje de orador, de 60 al 80 para los discursos constructivos, los 6 primeros discursos, y los discursos de réplica de 30 a 40. Miren, estas tablas están diseñadas para que nadie llegue a 80 y para que nadie llegue a 60. Ya, entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué están diseñadas de esa forma? Porque cuando ustedes puedan revisar la descripción de cada uno de los puntajes, se van a dar cuenta que es en serio difícil llegar a un 80, porque un 80 es probablemente uno de los mejores discursos dados en una competencia escolar, es increíblemente difícil pensar en respuestas satisfactorias a los argumentos hechos, argumentos impecables y convincentes elaborados en una entrega sobresaliente. Es muy difícil que alguien llegue a eso. Pero digamos que la idea sería que la mayoría de los oradores esté entre competente, satisfactorio y bueno. Y la minoría de los oradores, y digo la gran minoría de los oradores, entre muy bueno y extremadamente bueno. Entonces, digamos, el campo de acción o el campo el rango en el cual se encuentra la mayoría de oradores peruanos es desde aceptable hasta bueno y excepcionalmente muy bueno. Hay muy pocos oradores peruanos que llegan a extremadamente bueno, según las descripciones que están aquí. Entonces, lo que yo les voy a pedir es, cuando estén resolviendo el examen, y se les va a preguntar, spoiler de pregunta, ¿cuánto le pondrían a este orador? Y ustedes lo que van a tener que hacer es consultar esta tabla y van a decir, de 61 a 63. Ok, le pongo un 61, porque me parece que es medianamente malo, o digamos, o sea, lo que está acá, ¿no? Aceptable. Es aceptable, pero realmente no es un gran orador. Entonces, ahí está. Y de hecho, acá hay ya, eso lo voy a tener que corregir. Va. Entonces, lo que deberían entender sobre los puntajes de orador es eso, que las tablas están diseñadas para que nadie esté en los extremos
y para que los oradores estén desde el aceptable hasta el muy bueno. Yo diría del aceptable al bueno es lo que normalmente encontramos. La mayoría está dentro del satisfactorio, una minoría importante en bueno y una minoría bastante pequeña realmente en el muy bueno. ¿Qué pasa en los discursos de réplica? Los discursos de réplica son los discursos de partidos a la mitad. O sea, son los discursos constructivos, pero partidos a la mitad. Entonces podrían imaginar un discurso de réplica como un discurso constructivo y lo parten a la mitad. Solamente que acá pues es 30 y 40. Y nuevamente, la mayoría de los oradores en este caso se encuentra entre aceptable y satisfactorio, y muy pocos oradores se encuentran en bueno. Digamos, esto es importante, ¿sí? Que tengan en cuenta esta tabla de oradores, pero mucho más importante es que tengan esto en cuenta. Para el amistoso les vamos a mandar una tabla en donde van a tener todos los puntajes listos para que puedan consultarlos en sus teléfonos rápidamente y no tengan ningún problema con eso. Pero lo que yo les voy a pedir para este amistoso es que cuando tengan que poner puntajes de orador, revisen su tabla. ¿Sí? No pongan puntajes de orador al ojo. O sea, no es como, ah, mira, este orador me pareció bueno. No, lo que tienen que hacer es, ¿qué significa que el orador sea bueno? Ah, no tiene grandes carencias, ni tampoco tiene momentos fuertes. Ah, pero yo creo que este orador sí ha tenido carencias argumentativas. Ah, entonces si ha tenido carencias argumentativas, quizá no es un 70, quizá es un 67, 69. Y leo, la mayoría de puntos planteados son relevantes para el debate, todos los argumentos o refutaciones tienen alguna explicación, pero aún tiene saltos lógicos y analíticos en partes importantes del argumento y carecen de evidencia. Ah, esta descripción calza mejor con este puntaje, entonces quizá no era un 70, quizá era un 69 o quizá era un 68. Entonces, lo que yo les voy a pedir es eso, tengan mucho cuidado con eso. Ya para acabar, creo que lo último que les quiero decir es esto. Miren, los mejores oradores del mundo, es decir, del mundial escolar en inglés, llegan a este margen, ¿sí? Llegan a este margen de puntaje. Desde el 72.50 hasta el 74.69. Entonces, estos son los puntajes más altos en toda la historia del Mundial Escolar de Debate en inglés desde el 2018 hasta el 2022. Entonces, cuando ustedes estén enfrentándose a un debate, lo que tienen que hacer es pensar en esto. Si pones un 73 para arriba, significa que el orador que tú estás puntuando es parte del top 10 de un mundial de debate escolar en inglés. Y estamos hablando de estudiantes que, créanme, he visto los debates que están a un nivel muy, muy alto. Entonces es muy poco probable que la mayoría de los estudiantes que nos toquen juzgar durante el amistoso estén dentro de este top 10. Si pones un 75, estás hablando del mejor orador del mundo, ¿sí? Entonces, el puntaje medio suele ser 70, que es lo que les decía que es un puntaje bueno, o sea, es bueno, el 70 es bueno. Pero es el intermedio de la tabla, ¿sí? No es el promedio de los oradores, no. Es el promedio de la tabla. Es básicamente es el promedio de los oradores que ustedes van a encontrar está entre competente y satisfactorio, ¿sí? Ojito acá, entre 65 y 69. La mayoría de puntajes que uno esperaría encontrar. Y entonces tengan mucho cuidado con eso. Algunas recomendaciones para que ustedes puedan poner los puntajes de orador. Pregúntate cómo sonaría un discurso de 70, es decir, traten de memorizar cómo sonaría un discurso de 70 y de ahí suban o bajen, dependiendo de lo que ustedes consideren relevante. Acuérdense que en los puntajes de orador de las réplicas pueden poner 0.5, así que puede ser un 31.5, un 32.5, porque es un puntaje de los discursos constructivos dividido entre dos. Y siempre esto, ¿no? Acuérdense que la sumatoria del puntaje del equipo ganador debe ser mayor a la del equipo perdedor, lo que no significa que el mejor orador de la ronda no puede estar en el equipo perdedor. Un equipo puede tener al mejor orador y aún así perder el debate, porque quizás los otros miembros del equipo no son suficientemente buenos como para lograrlo. Y finalmente, acuérdense de esto, hay un margen de ganancia. Cuando el debate es muy cerrado, es decir, cuando cualquiera de los dos equipos puede haber ganado, de 0 a 2 puntos. Cuando el debate es cerrado, pero bastante claro que un equipo ganó, de 3 a 5 puntos. Cuando el debate es claramente para un equipo, pero igual hay como, o sea, pero igual podrías pensar un poco que el otro equipo puede ganar, entonces de 5 a 10 puntos. Cuando un equipo ganó
definitivamente el debate es de 10 a 20 puntos, y cuando un equipo destrozó al equipo contrario es hasta 20 puntos. Entonces, con eso nos veríamos en el amistoso. Las diapositivas les van a estar llegando. Como habrán visto, creo que hay un par de correcciones que tengo que hacer. Entonces, las voy a hacer lo más pronto posible, es decir, ahora, para que puedan tener las diapositivas el día de mañana. Si tienen preguntas, es momento de hacerlas. Entonces, veo a Jacqueline con la mano levantada. Jacqueline, coméntame. Hola, sí, dos preguntas. En el caso de las diapos, ¿nos van a mandar el correo electrónico? Sí. Ok, y en el otro caso que gira en torno a el examen, ¿va a estar disponible con un link que nos van a enviar, el Es, acceso y hasta de periodo a periodo? ok, es un formulario, va a ser un formulario de Google, y van a tener hasta el día viernes por la noche, porque pues como verán, para el sábado en la mañana ya deberíamos tener listos quienes van a poder ser principales, trainee y tal. Entonces va a ser necesario que ustedes ya estén como alocados de esa forma, entonces hasta el viernes en la noche. Y las indicaciones específicas del horario, tipo si va a ser hasta las 12, 10, 9 de la noche, van a estar en el correo que se les va a enviar. Mi recomendación va a ser que se tomen un tiempo para hacerlo, porque si bien no queremos que esto sea como estresante para ustedes, es decir, no queremos que les tome 3 horas el examen, no van a hacer muchas preguntas, eso ténganlo por seguro, pero sí va a haber una pregunta, y ya se las voy adelantando para que se hagan una idea de cómo tendrían que resolver el examen, en donde les voy a poner un link de YouTube. No van a ver un debate entero, porque un debate entero son como hora y media. Van a ver solo un discurso de 8 minutos, y la idea es que ustedes puedan puntuar ese discurso para saber cómo están poniendo los puntajes de grado. Entonces, claro, si hacen el examen como 10 minutos antes, no les va a alcanzar el tiempo. Figuren que el examen les va a tomar más o menos unos de 20 a 30 minutos, no creo que demore muchísimo más. Julieta, cuéntame. Sí, tengo dos preguntas. La primera pregunta es si es que los jueces pueden tomar notas digitalmente. Ujú. ¿Sí se puede? En Sí, computador. está totalmente permitido que tomen nota de forma digital, no hay ningún problema. Igual tengan cuidado con, o sea, que sus dispositivos estén en silencio eh, para evitar cualquier tipo de distracción de los oradores, ¿no? Ojito con eso, pero está totalmente permitido. Pueden llevar sus computadoras y tomar notas virtuales. Ojo, los equipos no están permitidos de utilizar equipos electrónicos, hasta donde tengo entendido, porque habían amistosos en los que sí permitían. Voy a consultar eso bien, no lo tengo claro, pero igual les hago la indicación el mismo día dentro del evento. Sí, pero los jueces sí, pueden llevar computadora y anotar ahí. La segunda pregunta, Julieta. Sí, la segunda pregunta sería si el formulario es el único criterio para ser, digamos, un juez principal, según el puntaje del formulario, o también influye nuestra experiencia como jueces, o no sé. Vamos a tomar en cuenta principalmente el formulario, porque oh, yo imagino que algunos de ustedes ya vienen juzgando algunos debates, y creo que eso se puede llegar a reflejar dentro del formulario. De todas maneras, se les ha pedido que cuando se inscriban como jueces iniciados, novatos o experimentados, para más o menos tener una idea de cómo poder alocarlos, pero definitivamente el examen de jueces nos va a ayudar a poder confirmar ese dato, ¿no? Si ustedes nos dicen que son un juez experimentado, probablemente deberían pasar el examen con un buen puntaje y podrían responder de forma bastante precisa las preguntas. En caso, pues, no suceda de esa forma, tendremos que ver cuáles son los jueces que van a terminar por ser principales. No se estresen tanto, o sea, honestamente no se estresen tanto. Como les digo, es un momento de aprendizaje, es decir, lo que necesitamos de ustedes no es que sean los mejores jueces del mundo, que van a adjudicar la final del mundial. Lo que necesitamos de ustedes es que tengan la capacidad de aprender durante esa ronda. Vamos a intentar de todas las maneras para que existan jueces experimentados en cada sala. Sin embargo, pues no siempre se logra, ¿no? Y en verdad les agradezco un montón que se hayan tomado el tiempo de ingresar a esta capacitación, porque algo que necesitamos dentro del circuito escolar para seguir creciendo es tener mejores jueces. Entonces, si ustedes pueden como tomarse el tiempo para ver las diapositivas, para aprender más a adjudicar debates, créanme que están contribuyendo muchísimo para que el circuito escolar se desarrolle de mejor manera. Entonces, no se estresen, es un amistoso. Quien gane y quien pierda va a dar exactamente lo mismo. Lo importante es que ustedes tengan la capacidad de aprender de estos espacios, y que puedan preguntarnos y consultarnos a quienes quizás sabemos un poco más sobre debate,
para que puedan aprender más, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sí me desempeño ahorita como docente, bueno, como entrenador de debate dentro del Colegio San Clemente. En realidad mi formación es en filosofía. Entonces, yo de docencia, digamos, de pedagogía, de educación, sé poco y me estoy tratando de educar cada vez más para poder enseñar mejor, pero al mismo tiempo como reconozco que esa es como mi debilidad, ¿no? Entonces, tengo más formación en temas de debate y estoy seguro que, sobre todo quienes son profesores, quienes han estudiado pedagogía, quienes han estudiado educación, podrían aportar muchísimo más de lo que yo puedo. Entonces, digamos, tómenos más como un medio para que ustedes puedan aprender sobre temas de debate y que puedan aplicarlo mejor para sus estudiantes. Entonces, eso, no se estresen mucho, así que Julieta, tranquila, ahí nos encontramos dentro de SAN. Tengo una pregunta por chat. ¿Cuándo van a dar el tema del debate? Para los que son entrenadores y no han visto el tema de debate, pues esto puede ser un llamado de atención para ustedes, porque los temas ya han sido publicados. No, los temas, bueno, sí, los temas tanto en español como en inglés, que están en ese link. Sin embargo, como saben, las mociones, pues hay mociones ya preparadas y mociones impromptu. Las mociones preparadas están en ese link, o sea, cuando ustedes entren van a poder ver ahí un apartado que dice mociones y va a aparecer moción ronda 2, creo, ajá, y moción ronda 2 preparada en inglés. Entonces, pues eso, y la moción ronda 1 la van a conocer 45 minutos antes y, y nada, solo una pequeña aclaración. Cuando, o sea, en esos 45 minutos que tenemos entre que se lanza la moción y que los jueces van a sus salas a adjudicar, vamos a hacer la resolución del examen de jueces. Porque la idea no es solo voy a dar un examen de jueces y ya está, sino que hagamos la resolución del examen y que ustedes sepan cuáles son las respuestas y que a partir y que aprendan, básicamente. Entonces, eso, para quien me preguntó sobre las mociones, si están liberadas o no, ahí están liberadas las mociones. Solamente esas dos, la moción impromptu la van a saber cuando lleguen ahí, ni siquiera yo mismo lo sé, porque pues estoy llevando a mis chiquitos a debatir, entonces yo tampoco puedo saber la moción, así que eventualmente ya la sabremos todos. Nada, no sé si tienen alguna otra pregunta antes de retirarnos y ya vernos el día sábado. Última consideración, importante, me lo dijo Dante, no me voy a olvidar. Me dijo Dante que les diga, lleven su DNI a exam porque sin el DNI no los van a dejar entrar, entonces va a ser como es medio complicado si no tienen su DNI. Segundo, como les digo, vamos a enviarles el examen. Yo diría que entre mañana al mediodía en la tarde. Como ven, como les digo, tengo que corregir algunas cosas de las diapositivas para que sean más entendibles. Lo voy a hacer en este momento. Y vamos a enviarles junto con ellas el examen. Y nada más, nada, que disfruten del amistoso, que disfruten de preparar con sus estudiantes y los veo entonces el día sábado. Cuídense mucho, hasta la próxima oportunidad.